que solicitaron examen extemporáneo. Espero que se encuentren acá en clase porque quedamos de que iba a ser de forma virtual. Eh, entonces, si no están, pues tal vez me hacen favor ustedes de informarle a sus compañeros que tienen pendiente el examen extemporáneo. Bueno, al día de hoy vamos a continuar acerca de la clasificación de los estados. Se hace generalmente partiendo de la noción de la soberanía, entendiendo por esta la facultad o la función de regir o gobernar con exclusión, en principio, de cualquier otro poder. Algunos de los estados no tienen el ejercicio de su soberanía y si lo tienen restringido. Dentro de aquellos estados que ejercen plenamente su soberanía, existen diferentes modalidades de organización interna. De ahí que los primeros se les llaman estados independientes o plenamente soberanos, y a los segundos estados dependientes o parcialmente soberanos. Dentro de la clasificación encontramos, como ya les decía, los independientes, que estos son aquellos cuya organización están representados por una autoridad política central que ejerce la soberanía interior y la exterior. Estos se llaman tradicionalmente estados simples o compuestos. En segundo lugar tenemos los estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Algunos ejercen la soberanía interior o algunos de sus aspectos y otros ejercen la soberanía exterior o algunos de estos aspectos. Dentro de la clasificación de los estados compuestos vamos a encontrar la confederación, la federación, la unión personal y la unión real. La confederación. La confederación es la cual se forma por asociaciones políticas de varios estados, cada uno de los cuales conserva su personalidad jurídica y plenamente reconocida como tal. Cada uno conserva el derecho de delegación activa y pasiva, es decir, ejerce la soberanía tanto interior como en el exterior. La federación, esta se forma por la asociación política de varios países, cada uno de los cuales conserva en gran parte de su soberanía interna, delegando un órgano central llamado federal, ciertas esferas de su soberanía interna y la totalidad de la soberanía externa, de manera en que la federación del derecho internacional no se ocupa de los estados que la forman. Me están informando que no les estoy compartiendo las diapositivas, ¿verdad? Bueno, ahí sí. Bueno, dentro de los países que encontramos en la federación, podríamos mencionar como ejemplo Estados Unidos, que en la actualidad se encuentra como un estado federado, México y Brasil. Me dicen que no se ven, es que vean, tengo problemas con esta computadora. Pero igual es una presentación donde solo les estoy, donde solo están los temas, ¿verdad? Bueno, continuemos. Les decía de que dentro de los países que tenemos como, dentro de la clasificación de la federación, tenemos Estados Unidos y en la actualidad México y Brasil. Un ejemplo de los países confederados o confederación, en alguna época estuvo Estados Unidos y a lo largo de la historia también Alemania y Suiza. Ahora bien, la unión personal. Esta se da el trono de dos países, corresponden a un solo país que tiene la soberanía, sea por razones hereditarias o en otras causas. El Estado conserva la personalidad internacional y la autonomía de su organización política. Este tipo de estados de unión personal se da, por ejemplo, cuando derivado de alguna guerra o de alguna situación surgen nuevos países.
¿verdad? Surgen nuevos estados, o bien que han sido estados que forman parte de uno solo, como por ejemplo, tenemos en alguna época se denominó la Alemania Oriental y también teníamos Alemania Federal. Sin embargo, en la actualidad únicamente quedó como Alemania. Ahora bien, la Unión Real. La Unión Real se da cuando, además de tener el mismo soberano, unifican la organización política y solamente tienen una personalidad jurídica reconocida. Tenemos como, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, Suecia y Noruega en 1814. En conclusión, se basa en que un hecho querido o deseado que puede estar contenido en un tratado o en un acto diplomático determinado. Así de sencillo, se da este tipo de estados de unión real por medio de un tratado, mientras que la unión de los tratados, de los estados confederados, surge generalmente por medio de acuerdos entre varios países que conviven en unión, pero sin formar un nuevo estado superior. Como les decía, acá en los países confederados tenemos estos México, Brasil y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen distintos estados. Acá nosotros tenemos departamentos, ¿verdad? Y cada departamento siempre nos vamos a regir por la autoridad superior, que es el presidente. Mientras que allá en este tipo de estados, ellos manejan sus propias leyes en cada estado. En cada estado cuentan con sus propias leyes internas, pero siempre el que va a tener la representación internacional ante otros países o la personalidad jurídica ante otros países va a ser el principal, que en este caso sería el presidente de México, de Brasil y de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, también tenemos dentro de esa clasificación los estados dependientes. Estos estados son los que están sujetos a otros, con la doctrina de autodeterminación de los pueblos y condiciones impuestas a otros países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de estados ya no existen en la actualidad, por lo que esta parte de doctrina solamente se conserva un interés histórico y académico. Acá menciona una categoría que se encuentra doctrinariamente, que son los vasallos, los protectorados, los mandatos y los fideicomisos. Pero recuérdense, los dependientes en la actualidad ya no existen, únicamente los independientes. También tenemos los territorios internacionales. ¿Por qué les llamamos territorios internacionales? Porque en cierta época, algunos países o algunas ciudades tuvieron el problema que pertenecían a un país o varios países se peleaban por ese territorio internacional, ¿verdad? Entonces, acá, para los que cuentan con el libro, que yo creo que la mayoría los tiene, se van a dar cuenta que menciona a varias ciudades en el cual distintos países se peleaban con ellos, cómo se conformó, cuál fue el origen, cuál fue el estatuto. La mayoría que mencionas está regulado en el Tratado de Versalles. Ahí van a encontrar el origen, el estatuto y la administración y cómo es que finalizaron cada uno de ellos. Dentro del primero tenemos el país Deitzing, que es la ciudad, esta era reclamada al final de la Primera Guerra Mundial, tanto por Polonia como por Alemania. La razón aducida fue por su posesión estratégica natural por parte de Polonia y la población netamente alemana por parte de Alemania. Pero en el Tratado de Versalles, ahí menciona los artículos 100 al 108, y el tratado entre Polonia y Deitzing regló la situación creando para esta ciudad un estatuto
especial, que es la internacionalización. El estatuto, Alemania renunció a favor de los principales potenciales de potencias aliadas y asociadas a todos los derechos y títulos sobre este territorio. La administración, ahí mismo indica dentro del Tratado de Versalles quién era el que tenía la administración de este país. Y para finalizar, eh, la llegada de Hitler a la cúspide del poder reincorporó la ciudad libre eh, para Alemania. Posteriormente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Polonia simplemente se anexó a este territorio, al suyo propio, y le dio el nombre de Heiden, que posteriormente se hizo famosa por ser la sede del sindicato solidario, donde se salió su gobernante Lech Wałęsa. También tenemos el territorio de la cuenca de la Sarre. Ahí mismo en ese estatuto ustedes van a poder verificar cómo es que inició, quién lo administraba y cómo finalizó. También tenemos el territorio de Trieste, de 1947 y 1954. En la actualidad, esta es Trieste es la capital de la región de Friuli, Venecia, perdón, en el noroeste italiano, pertenece al país de Italia. Esta es una ciudad portuaria que ocupa una estrecha franja de territorio entre la costa del mar Atlántico y la frontera de Eslovenia, en la meseta del Kras, donde predomina la caliza. Esta es una ciudad muy bonita que pertenece en la actualidad a Italia. Sin embargo, acá menciona que fue coincidida por pequeñas y grandes potencias. O sea, que se la peleaba Yugoslavia, Italia y Australia y Alemania. En 1943 fue ocupada por los alemanes. En 1945 Yugoslavia ocupó y la reclamó. En 1947, en el Tratado de París, se creó el territorio libre de Trieste, ¿verdad? Se declaró su internalización consistente en que su existencia sería garantizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. El término de internacionalización no funcionó en 1954. Una parte del territorio se entregó a Yugoslavia y la otra a Italia, como les indicaba. También tenemos la internacionalización para Jerusalén, que eso ustedes le pueden dar lectura en sus casas para que podamos avanzar un poco más. Ahora bien, la vida de los estados. Al igual que todas las personas individuales y jurídicas, también los estados tienen su nacimiento, y así como nosotros nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente también pueden morir. La diferencia está en la denominación que se da cada una de esas etapas. Es decir, que los estados tienen vida, son entes dinámicos, manifestando así su verdadera personalidad jurídica. ¿Ustedes han escuchado durante todo su curso de la carrera de Derecho algún país que ha desaparecido? Que en cierta etapa o época tuvo su vida, pero en la actualidad ya no existe. Silic, por ejemplo, perdón y buenas noches. Buenas noches. El Yugoslavia es un ejemplo, o el Austro Imperio Húngaro también desapareció en el siglo XX. Ok, muy bien, gracias. Excelente, sí leen, ¿verdad? Sí se recuerdan. Exactamente, ¿y por qué desapareció Yugoslavia? A ver, pregunto. ¿Por qué consideran que desapareció? Esto se da cuando cae la Unión Soviética. ¿Ustedes se recuerdan que eso lo vieron? Tuvieron que verlo en algún curso.
disculpe la interrupción, Silly, cuando cayó la Unión Soviética y Gorbachev hizo la perestroika, ya la economía de pues, la ex Unión Soviética ya no podía mantener a las otras naciones y desapareció. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Se recuerdan que durante la historia los estados que se han considerado como que los más poderosos han sido Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando cae la Unión Soviética es cuando muere el presidente Joseph Broz Tito. Eh, Ahí, cuando muere el presidente, pues se da también la guerra de los galvanes. Ustedes, galvanes, no, sí, galvanes kosovar, creo que es lo que se da en esta época, cuando empiezan a matarse entre ellos, los albanos y los albanos kosovares, empieza esa guerra entre ellos, empiezan a matarse, y es donde se da la caída de la Unión Soviética. Y es cuando surge, a ver, ¿qué es lo que surge en el lugar de este país, de la Unión Soviética? ¿Alguien que me indique? Si no me equivoco, es la Federación de Países. Ahí se forma una federación, licenciada. Muy bien, ¿qué federación? Federación de Países Socialistas, si no me equivoco, es el nombre que tiene ahora. Y eso pasó también con República Checa, que antes era Checoslovaquia y se dividió a raíz de la separación entre Rusia, se volvió Eslovenia y República Checa. Exacto, muy bien. A ver, Víctor. Lo que tengo entendido es que después de la disolución de la Unión Soviética, los países se separaron y se conformaron en su independencia, siendo Rusia la federación más grande y el único que tuvo el legado soviético. Muy bien, exacto, excelente. Sí saben, ¿verdad? Sí saben, pero a veces les da pena hablar. Exacto. Cuando cae la Unión Soviética, desaparecen varios países y entre ellos es el que queda Rusia, ¿verdad? Nace Rusia, Ucrania y nacieron otros países. Sin embargo, ahora dentro de los más poderosos están, díganme ustedes, ¿cuáles son los países más poderosos del mundo? China, Inglaterra. Inglaterra, Rusia, dicen por aquí. Estados Unidos. Exactamente. A ver, ¿quién más? Den sus opiniones. Rusia. Rusia. Buenas noches, licenciada. Algunos Buenas consideran noches. Corea del Norte. Muy bien. Licenciada, Alemania también es la potencia más grande de Europa actualmente. Alemania, dicen. China, Estados Unidos. Recuérdense que ahorita ese es el problema que se está dando en la actualidad, porque recuérdense que cuando cae la Unión Soviética queda el país Rusia. Entonces viene Rusia y se empieza a quedar con cierta parte de países que él se considera que el resto de países están a cargo de él. Y ese es el problema que se da ahorita con Estados Unidos. A ver, ¿alguien más que quiera hablar? Sí, saben de que están en guerra, ¿verdad? El país de Rusia y Ucrania. Vean, el problema acá que se está dando en la actualidad es de que Rusia y cree tener se cree dueño de Ucrania, ¿verdad? Y esos son los problemas que tienen entre ellos. Ahora bien, se mete Estados Unidos porque él también se cree dueño de algunos países y si se dan cuenta también hay varios países que se le están uniendo a Ucrania. Entonces Rusia está sintiendo que está perdiendo el control de todos esos países, ¿verdad? Porque él era como que el dueño de todos esos países, se consideraba, sin embargo, no, ¿verdad?
Entonces, a ver, Sergio, levantó la mano. Sí, licenciada, mire, según he leído yo sobre el tema de la guerra de Ucrania, el grave problema fue de que Ucrania es un productor de gas y ese país, como productor de gas, se iba a unir a un grupo de países que está encabezado por Estados Unidos. Y entonces el grave problema es de que todos los oleoductos de gas propano que tiene Rusia pasan por Ucrania y entonces iba a cobrarle muy caro el paso de los oleoductos en esa región. Entonces, eso fue lo que desató la guerra en Ucrania, el que Rusia quería conservar Ucrania y volverla de su área para no tener que pagar el paso del gas natural a Europa por medio de los oleoductos. Exacto. O sea, de que en pocas palabras, si se diera para finalizar esta guerra mundial, Rusia podría acabar con Ucrania, ¿verdad? Si lo vemos así, en ese sentido. Pero, en efecto, como lo indicaba Sergio, ahí es donde nace ese problema, ¿verdad? Entonces, ahorita varios países se están uniendo a Ucrania, otros a Rusia y así viceversa. A ver, Ethel y luego Peter, así en ese orden vamos a dar la palabra. Licenciada, ya participó Sergio y era básicamente lo que yo quería comentar. Gracias. Ah, ok, estás malita, ¿verdad? Que seas mejor y te recuperes pronto. Gracias. A ver, Peter. Pues con respecto al tema de Rusia y Ucrania, yo tenía entendido que parte de lo que causó la problemática era el deseo de Ucrania de formar parte de la OTAN. Y al formar parte de la OTAN le daba prácticamente acceso a Estados Unidos a poder crear bases militares en el área de Ucrania, que está pues junto a Rusia y pues a Rusia no le agrada mucho esa idea. Y pues aparte de los conflictos, los problemas económicos entre estas dos naciones, pues, creo que fue lo que causó la guerra, el que Rusia no quisiera que Estados Unidos se acercara mucho a sus fronteras. Muy bien, gracias, Peter. Vean, sí, fueron varias situaciones las que se dieron que iniciaron ese problema, ¿verdad? Entonces, tal y como lo explicaba Sergio, fue uno de los motivos por los cuales inicia esa guerra. Entonces, al iniciar esos problemas, Ucrania ya quería, ya no quería formar parte ya no quería estar bajo el poder de Rusia. Entonces, viene y quiere agregarse a la OTAN, tal y como lo explicaba Peter, y quería formar parte, ¿verdad? Entonces, por eso les indicaba que son varios los países que quieren formar parte de esta organización para dejar solos a Rusia, ¿verdad? Vean, esto es una guerra que se está dando y primero Dios no lleguemos a la tercera guerra, ¿verdad? Que no se dé eso, pero son problemas ahí sí que se van dando entre los países peleando por el poder. Ahora bien, ustedes, ¿qué concepto tienen de Estados Unidos? ¿Qué opinión ameritan dar ahorita con tanto que está sucediendo con ellos en ese país hay varias agencias bancarias que están quebrando, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece eso a ustedes? A ver, Axel Estuardo del Águila. Gracias, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Referente, digamos, a lo que podría yo opinar referente a los Estados Unidos, básicamente es que también, al final de cuentas, ellos, bajo la falsa bandera, digamos, de implantar la democracia en todo el mundo, es que también se generan muchas atrocidades. Y lo que pasa es que, justo como lo mencionaba el compañero anteriormente, el hecho de que Ucrania formara parte de la OTAN, obviamente, pues eso le daba prácticamente la potestad a los Estados Unidos de poder instalar bases militares a las fronteras de Rusia, que si bien es cierto, obviamente son potencias que siempre han estado contrapuestas. Y básicamente siempre es ese, digamos, el hecho de que Estados Unidos
quiere tener presencia en todo el mundo, por así decirlo, puesto que recientemente en las noticias también ha habido un intento de injerencia también hacia México, eso lo podemos ver bastante cercano y hace unos días atrás, en donde con la falsa bandera nuevamente de que quieren combatir al narcotráfico y ese tipo de cosas, intentan hacer o crear algún tipo de ley para poder eh, pues trasladar tropas norteamericanas, digamos, hacia México con la ideología de combatir al narco, digamos. Esto a raíz de el secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos hace algunos días atrás también, y que creo que al final los 4 fueron asesinados. Pero pues básicamente también hay que tomar en cuenta el hecho de que pues López Obrador ha estado administrando dentro de lo que cabe, digamos, bastante bien algunas cuestiones del país, y obviamente eso ha ido haciendo que el peso empiece a recobrar valor. Ya dejó de costar tan caro $1 en México, por ejemplo, y aparte de, pues, se han creado o se ha hecho un prácticamente mega aeropuerto de nuevo también, o sea, el proyecto del Tren Maya que tiene, muchas situaciones que al final de cuentas, pues sí pueden generar básicamente muchos ingresos económicos para México, y entonces eso Estados Unidos ya lo empezó a ver como una amenaza, perdón, y en este caso, pues ahora están buscando la forma de poder intrometerse en México, digamos. Ahora lo están haciendo básicamente con la falsa bandera de querer combatir el narcotráfico, cuando en realidad, pues todos sabemos que el narcotráfico también tiene mucho que ver. El hecho de que exista es básicamente también por ese mercado, que es uno de los más fuertes. Gracias, Ali. Ok, gracias Axel por tu aporte. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, Peter. Sí, yo también estuve viendo el tema el último problema que tuvo Estados Unidos con México, y parte de la respuesta que el presidente de México dio es de que Estados Unidos quiere, pues no invadir, pero quiere entrar a México a combatir a los grupos criminales, pero realmente ellos no hacen nada por combatir a los narcotraficantes que están en su propio territorio, porque que la droga se haga en México y que pase a Estados Unidos, obviamente es un problema, pero la droga no se queda en las fronteras de Estados Unidos, sino que se distribuye en todo el país. Por lo tanto, hay narcotraficantes locales en Estados Unidos, que Estados Unidos no está haciendo nada por ello, pero sí quiere invadir, que sí quiere entrar a México a resolverlo cuando no han hecho nada por resolverlo en su propio país. Ok, muchas gracias, Peter. Sí, la verdad es que nunca lo van a hacer porque ellos son los consumidores de ese producto, ¿verdad? Entonces, sí tratan de controlarlo. Cuando ven que ya se les está saliendo un poco de las manos, pues ahí es donde quieren ellos intervenir en algunos aspectos y empiezan a seguir a algunos narcotraficantes, no todos, pero es ya cuando se les está saliendo de las manos. Y es bien triste y lamentable porque en Estados Unidos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, pero yo el año pasado tuve la oportunidad de ir y también a un estado. Y otros amistades me comentaban que están igual en todos los estados. Hay mucho indigente, hay en las calles drogadictos, bajo los puentes, y se está perdiendo. O sea, es ya, el turismo ya creo que está bajando también un poco en esa área, en algunos estados, por lo mismo de que ya el ambiente ya se está poniendo muy feo, ¿verdad? A ver, Ethel. En cuanto a los indigentes, la ciudad de París es una de las ciudades que cuenta con más indigentes y gente viviendo en total pobreza. Imagino yo que es la gente que llega de África buscando asilo y se convierten en indigentes y tienen también un serio problema de drogadicción en Francia y se ve en los alrededores de París. Sí, ya también ya se puso feo. Sí, son varios los países. Yo creo de que ya son muchos los países que ya se está perdiendo todo eso del turismo por lo mismo de que la mayoría de indigentes se vuelven drogadictos, ¿verdad? Son los que más consumen todo eso.
Por eso ya esto del narcotráfico ya es a nivel, pues, mundial, no es solo en algunos países, ¿verdad? A veces, por ejemplo, nosotros somos, bueno, yo creo que somos como que el paso de, pero no somos como que donde se crea el producto. A ver, Axel. Sí, perdón, Lick, tal vez como último comentario, digamos, justo lo que mencionaba la compañera anteriormente, lo que pasa es que al final con todo ese tráfico de estupefacientes que se da pues a nivel fronteras, digamos, de ese tipo de situaciones, justo lo que ella comentaba, básicamente ahorita ellos están luchando también con otro tipo de epidemia, digamos, que es todas las adicciones al fentanilo. Y básicamente eso es lo que los tiene en este momento, digamos, creado como un problema de salud pública. Y por ejemplo, en estados como Luisiana y estados que son un poco más liberales en ese sentido, bueno, todo el país es así, pues, pero hay algunos estados donde, por así decirlo, es mucha vida de fiesta, ese tipo de cosas, ahí es mucho más palpable de repente ese tipo de situaciones. Eh, yo de repente lo uno un poco también, digamos, a veces con ver algunos videos o algunas situaciones que pasan que al final de cuentas son como llamados a la conciencia, pero también son de realidad nacional o son de realidad mundial, por ejemplo, y que no necesariamente son contemporáneos, sino son de mucho tiempo atrás, valga la publicidad en este caso. Yo entiendo que habrá mucha gente a la que probablemente no le gusta el género, pero por ejemplo hay una banda de heavy metal, digamos, que se llama Metallica, y ellos tienen dos canciones, por ejemplo, bastante interesantes que llaman a la reflexión. A una le acomodaron el problema que están teniendo ahorita en este caso con las adicciones al fentanilo. La canción se llama Master of Puppets, que pues, es como que el maestro de las marionetas, digamos, de ese tipo de cosas. Entonces, dentro de ese nuevo videoclip que hicieron ahí, se muestra mucho el problema que se está dando, digamos, y referente a lo que hablaba anteriormente de la democracia y ese tipo de cosas que Estados Unidos siempre mantiene como una bandera tipo eslogan, por así decirlo. También existía una canción de esa misma banda que se llama One, y el video es bien crudo, digamos, y bien revelador, porque hay un tipo que está, pues es un veterano de guerra, regresa obviamente lisiado y prácticamente regresa preso de su propio cuerpo, porque regresa únicamente con sus habilidades mentales, por así decirlo, pero sin ninguna facultad física. Entonces, básicamente dentro de la canción pide que mejor lo maten y que a raíz de qué se da todo esto, y hay una introducción ahí donde un niño le pregunta al papá que qué es la democracia, de raíz de ahí se desencadena toda la canción y el video, digamos. Entonces, recomendable, digamos, como para, entiendo que habrá mucha gente a la que no le gusta el género de repente, pero sí son videos que llaman como a la reflexión, digamos, y ahí se puede dar uno cuenta también un poco de lo que es la realidad al final de cuentas y a raíz de qué se dan este tipo de situaciones. Licenciada, gracias. Ok, muchas gracias por tu aporte. Vamos a escuchar para los muy interesante lo que nos compartiste, Axel. A ver, ¿alguien más quiere aportar algo? Vean, y a veces también son tantas situaciones que se dan de los países. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua, la expulsión que hizo el presidente de varias personas que se encontraban en prisión. Entonces lo que hizo fue expulsarlos, decirles, bueno, ¿quieren pagar la condena ustedes acá o se van del país? Entonces muchas personas tomaron la decisión de abandonar el país y se fueron a pedir asilo a otros países, ¿verdad? Que en España creo que fue uno de los países que sí los recibió y pues ya les están tramitando la ciudadanía. Pero qué difícil tomar esa decisión de abandonar el país, ¿verdad? Entonces, vean, son muchos los países que se ha tenido problemas, ¿verdad? O por ejemplo, Venezuela, la situación que se dio hace un par de años ahí, que contaban con 2 presidentes, ¿verdad? Entonces, para muchas personas es así. Yo creo que todos, por la historia y lo que hemos escuchado de las noticias, es como que un poco temeroso, pero yo creo que todos los países tenemos y sufrimos si no es de una situación, es de otra, pero creo que no hay ningún país que se encuentre así libre de problemas, ¿verdad? Que sean tanto a nivel internacional como problemas nacionales. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá porque tengo que realizar el examen a sus compañeros. Espero que estén acá. Se pueden quedar únicamente en línea los 3 alumnos que solicitaron examen extemporáneo. Entonces, les deseo una feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana y descansen bastante. Buenas noches, Lick. Feliz noche.
Feliz Feliz noche, licenciada. Feliz noche.